que no había investigación científica del Ministerio Público ni de la policía. Ahora tenemos algo de investigación científica y los mejores casos, los mejor investigados, son absueltos con razonamientos por los cuales cualquier profesor de derecho reprobaría a los jueces en primer año de carrera. Cuando hablamos del fenómeno de la corrupción, estamos hablando de un fenómeno complejo. Tenemos la corrupción que afecta el patrimonio público, tenemos el tema de los partidos políticos, tenemos la corrupción provocada por agentes económicos lícitos y por otro lado tenemos un tipo de corrupción más perniciosa, la corrupción proveniente de agentes económicos ilícitos. Es decir, la corrupción generada, provocada por las redes y los grupos criminales. Yo prefiero hablar de grupos y redes criminales y no de crimen organizado. Crimen organizado me parece que es como hablar del infierno, o sea, todo el mundo habla de él, más nadie sabe cómo es. Solo para citar un ejemplo, el cártel de Sinaloa en México tiene presencia en 40 países del mundo. Requerimos del tramado de una red internacional de colaboración que sea capaz de superar las redes transnacionales del crimen organizado o de delincuencia organizada y de los agentes que, aunque ilícitos, muy perniciosos para los sistemas democráticos del mundo. El narcotráfico ha sido el problema fundamental en la lucha contra la delincuencia y en la lucha de los grupos armados ilegales contra el Estado. Ha insuflado de recursos y es el que ha permitido que durante estos 20 años no podamos terminar definitivamente el conflicto. La raíz hoy del conflicto colombiano está alimentada por el tema del narcotráfico. Por eso nuestra lucha sigue siendo tan importante y sin cuartel. El tema es que en el gobierno anterior se hizo un importante acuerdo de paz con un grupo de los paramilitares que también generaba unos altos niveles de violencia en Colombia. Estamos en un proceso de transición, justicia transicional con ellos y esto pues ha venido a minorar un poco los altos índices de violencia. En cuanto a la corrupción, ha habido una percepción por parte de los colombianos y básicamente porque en el último año se han dado resultados fuertes en investigaciones muy importantes de hechos de corrupción contra altos exfuncionarios del Estado. La encuesta reciente de la semana pasada sobre la credibilidad de los colombianos en sus instituciones mostraba que el primer lugar lo tenían las fuerzas militares y el segundo la Fiscalía General de la Nación. Eso es un hecho que dice que los colombianos están teniendo un sentimiento de credibilidad y de legitimidad hacia el trabajo de la justicia y de la investigación penal. La corrupción produce graves consecuencias para la vida institucional y económica de los países porque afecta a la esencia de las instituciones. ¿Cuáles son las razones? Son varias, pero fundamentalmente una de ellas. La globalización de la economía no solo produce efectos en el aspecto criminal, sino también, y quiero destacarlo, en el económico, puesto que las grandes organizaciones criminales intentan aprovecharse, y digo bien, del nuevo espacio mundial con la creación de zonas de libre comercio en algunas regiones del mundo, lo que por otra parte explica, como también aquí se ha subrayado, la extraordinaria expansión de organizaciones internacionales como la Cosa Nostra, los carteles de Colombia o México, por solamente citar algunas. Las razones, aparte de las dichas, que determinan la aparición de este fenómeno son fundamentalmente, y en esto quiero subrayarlo, el comercio de bienes prohibidos, como armas, drogas, materiales radiactivos, trata de blancas, obras de arte, tráfico de órganos humanos.